Buenos días, familia en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Estamos listos y preparados para iniciar este nuevo día, alabando, bendiciendo y glorificando a Dios, honrándole, dándole gracias por todo lo bueno, lo maravilloso, por este día nuevo que nos das como un milagro de vida. Cada día es un milagro para nosotros, saber que nos da la vida. Y este día está lluvioso, fresco, radiante para levantarnos el ánimo, este frío, ese deseo y anhelo de los que nos gusta la lluvia. Así que démosle gracias a Dios porque todo lo que viene de parte de Él es para beneficio no solo del hombre, sino también de la tierra, de los animales, de las plantas. Qué rico cuando hay un día fresco y lo vamos a disfrutar como Dios nos lo entrega. Amado Dios, muchas gracias te damos, porque tú nos has sustentado los sueños, porque nos has regalado una noche muy hermosa donde hemos podido descansar, donde hemos soñado, donde hemos podido, Señor mío, ver tu gloria, tu gracia, porque nos has cuidado nuestros sueños y hoy nos presenta un nuevo día en el cual te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayude a vivirlo siempre en armonía, en amor para contigo y para con todos los que estén a nuestro lado. Hoy también queremos pedirte, Señor, que nos dé esa sabiduría y entendimiento de lo alto para tratar este tema de hoy, Señor mío, este tema que estamos tratando sobre la ética bíblica que nos está animando a seguirlo, porque tú nos tratas de la manera más amorosa, Señor mío, dándonos en tu misericordia que entendamos y veamos en tu palabra, Señor, la manera como se debe de vivir, igual como lo hizo Jesús, este varón perfecto y que nos llamas a tener esa perfección. Ayúdanos, Señor mío, a conseguirla y a que realmente hagamos caso de tu palabra, Señor mío, para que tú tengas ese contentamiento que tuvo con tu Hijo, igualmente lo sea con nosotros, porque para esto tú nos has llamado, Señor mío. Alístanos, Señor mío. Queremos formarnos para ti, Señor, hacer esta formación a través de tu palabra, con el ánimo de que podamos servirte para el día en que tú reines, en el día de tu reinado, en este milenio. Te doy a ti honra y gloria, Señor mío, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a dar inicio al tema que tenemos de la ética bíblica. Y hoy vamos a profundizar en la palabra que vimos ayer. Y estábamos hablando sobre los asuntos del matrimonio, viendo sobre el divorcio también, mirando que no es lícito el divorcio delante de Dios. A través de la palabra hemos venido recorriendo todos estos pasajes, dándonos cuentas allí, dándonos cuenta de que hay que tener en cuenta bien el significado de las palabras para poder hacer que entendamos coherentemente esta palabra de Dios. Y allí nos hemos dado cuenta sobre las palabras fornicación y adulterio, tarea que se había dejado en el día de ayer, y que aquellos juiciosos que hicieron esta tarea se dieron cuenta realmente de que lo que hablamos es una realidad, porque lo habla la palabra de Dios, porque así lo dice la palabra de Dios. Y ya entendiendo esto, no podemos tener tropiezo alguno para nuestra vida, y también es posible de que podamos ayudar a otros que no ven las cosas claras, que están equivocados, que le han enseñado de una forma diferente y por eso se han cometido errores. Pero en el Señor, Él es tan misericordioso que nos hace profundizar en todo ello para darnos cuenta, a veces a tiempo, como también a veces ya habiendo causado el pecado, habiendo errado, pero que al igual como es su infinita misericordia, nos da la salida, o sea, nos da la respuesta para que así hagamos nosotros uso y caso de esta palabra, poniéndola siempre por obra
y ayudándonos para que sea para salvación y para la vida eterna. Así que vamos a profundizar en lo que fuimos y vamos a empezar a hacer tanto un pequeño recuento a la profundización que hacemos para que vaya teniéndose un poco más de mayor conocimiento, mayor estabilidad y base en la palabra. Así que miremos entonces sobre la fornicación, primeramente, sobre lo que es esta palabra. Y ya había dicho anteriormente, y espero que lo recordemos, que viene de una palabra griega. Esta palabra fornicación viene de la palabra griega que es porneia. Y primeramente, fornicación es cualquier práctica sexual fuera del matrimonio. O sea, ahí está indicando en soltería, fornicación. Y esto lo acentúo porque así es que lo dice la palabra de Dios cuando se refiere al divorcio. A cuando una persona siente repudio por la otra, entonces dice que a no ser por causa de fornicación la puede repudiar, ¿sí? Y ya tú sabes, si lo has estudiado bien, en el diccionario que buscó, en lo que le hemos dado a entender, de que esta fornicación se da únicamente en los solteros. Cuando es matrimonio, entonces se da el adulterio, cuando hay infidelidad entre los casados, se llama adulterio. Y cuando se hace este acto sexual entre solteros, se llama fornicación. Es decir, entre personas solteras se da esta fornicación. Y también figuradamente se nos da como idolatría. Acuérdese que somos desposados con un solo Señor. Así que tú y yo estamos en un compromiso tan serio como el matrimonio hasta que lleguen las bodas del Cordero. Esto es en la forma figurada, pero es una realidad, ¿no? Aquí estamos hablando tanto de la forma directa como de la forma figurada para el área espiritual. Entonces esta forma figurada se da por medio de la idolatría, porque nosotros, si vamos a otros dioses, a otros santos o vírgenes, cosas que no sean Dios, que no sean Jesús, entonces, que es el que nos da la salvación, entonces estamos idolatrando a otros. Aquí estamos haciendo infieles al Señor, y ahí está esa infidelidad, como nosotros hagamos de cuenta que en este momento estamos en esa, no, hagamos de cuenta, no, es así, estamos en esa, en ese, ¿qué? ¿Cómo se llama? El desposorio, en ese compromiso tan serio como casi como el matrimonio. Entonces, si nos llegamos a otros dioses, estamos haciendo idolatría, estamos en la fornicación por esa parte figurada. También en la apostasía. Si nosotros hablamos, pensamos, enseñamos de acuerdo, no de acuerdo a la palabra de Dios, estamos apostatando en la fe como también en la palabra. Esto nos haría fornicarios. Y así un sinnúmero de cosas que vamos a empezar a ver acá en adelante, porque estamos en la profundización de este tema. La palabra de Dios 4 veces al menos, su significado que ofrece es obvio. Así en esta forma de figuradamente, y empieza a hablarnos desde primera carta a los Corintios 7:2 y primera carta a los Tesalonicenses 4:3. Desde aquí en adelante empieza a hablarlo, y como mínimo 4 veces nos está hablando de la palabra de Dios así figuradamente. Entonces empezamos con primera carta a los Corintios 7:2, esta profundización.
Y dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Vea, Dios nos quiere, a través de la palabra, decir y evitarnos el pecado de la fornicación. Para evitar el pecado de la fornicación, se hace necesario el contraer matrimonio, para que el acto sexual sea lícito con la pareja. Así que no más quiere el Señor que estén las personas en unión libre, porque en unión libre se estaría entrando al pecado de fornicación, viviría la persona en fornicación. Por eso habla de la práctica del pecado, cuando hemos hablado que el Hijo de Dios no practica el pecado, ¿sí? Se aleja del pecado, no hay practicidad en él. Entonces la solución está en casarse, para que no sea tenido en cuenta esta relación sexual como una práctica de pecado de fornicación. ¿Ven? Así que solteros, por favor, escuche la palabra de Dios. Creo que hemos hablado antes de todo esto. No solo en esta enseñanza de hoy, de ayer y de otros días, se ha animado a que salgan de ese estado de pecado y formalicen el matrimonio, si no quieren formalizar el matrimonio por algún motivo, porque es que muchos le tienen miedo al matrimonio, pero no le tienen miedo a vivir en pecado. Y el matrimonio, ¿qué diferencia tiene si ya está viviendo con esa persona? Si ya viven, lo único que tienen es que hacer obediencia a la palabra, no más, porque va a ser lo mismo que están viviendo más adelante igual, pero con la bendición de Dios. Entonces a veces nos hacemos desobedientes porque queremos y estamos jugando con fuego, porque a cualquier momento se puede perder la vida. Y si está en este estado, se pierde la vida eterna. Vamos a mirar entonces primera carta a los Tesalonicenses 4:3, la cual nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Por muchas maneras nos habla el Señor, de muchas formas. Para un buen entendedor, pocas palabras. Así que el Señor, en la palabra, en su palabra, aquí en primera carta a los Tesalonicenses 4:3, nos está diciendo claramente: a tu oído tiene que llegar esta palabra. Si es que tú no estás en este problema, puedes también ayudar a otros a que no estén en este problema. Porque lo que Él quiere es que todos seamos salvos. Así que puede haber un familiar, un amigo, una persona llegada. Cuanto más si son nuestros hijos o nuestras hijas que estén en este problema. ¿Ve? Ayudarles, porque si tú amas a este hijo, esta hija, tienes que decirle claramente, con amor, enseñarle la palabra de Dios, de que la voluntad de Dios es la santificación de cada uno de nosotros, y que nos apartemos de la fornicación, porque esto quita la santificación. No es posible que una persona con pecado vaya a tener la santificación nunca. ¿Ve? Y Dios lo que quiere es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Por esto es que Pablo amonesta a los solteros para que se cuiden de la tentación de fornicar. Hay mucha soltería. Hoy ya casi nadie quiere casarse. Y se encuentran las personas y se hablan y se cuentan. ¿Y con quién está viviendo? Con fulana de tal. Y así el léxico que se usa y que se oye por las calles. Porque además de eso, hay implícito ahí algo
que es prácticamente el prostituir el cuerpo, porque a los pocos meses o semanas vuelven y se encuentran y dicen, ¿y ahora con quién está viviendo? Oigan esto. ¿Y ahora? ¿Qué está pasando allí entonces? Que se tiene una libertad de pensamiento y de actuación en el pecado, como si fuera lícito vivir una semana, 2 semanas con una persona y después con otra. O sea, la persona está viviendo en una prostitución. Entonces ya no es el muchacho, ya es el otro, ya es el más de edad o más joven. Cambió, pero sigue viviendo en pecado. ¿Y qué hacen entonces los familiares, los padres, los hermanos, los tíos, las personas que están viendo y que saben que eso no es lícito? Están siendo tolerantes con el pecado. Esa palabra tan maluca que usa el mundo, tolerar el pecado, y que en el cristiano no debe de ser eso así. Debemos de sacarlos del error, ayudarlos. Para eso se está haciendo los estudios, mis hermanos. Si usted está estudiando, está formándose a través de la palabra de Dios y no actúa a favor de los suyos para que hagan lo que dice la palabra de Dios, y muestren la voluntad de Dios, una de las 4 voluntades de Dios, que ya lo he enseñado muchas veces. Y esta es una de las 4 voluntades de Dios, nuestra santificación. Y nos está diciendo que os apartéis de fornicación. Si tú no le cuentas, no le haces ver a tu hijo esto o a tu hija, estás omitiendo una orden, un mandamiento, y estás entrando a formar parte de ese pecado. Así que no nos hagamos cómplices con nuestros hijos, con nuestras hijas o con nuestra familiar o familiar, en el grado, en la forma que sea. Muchas veces con nuestros amigos y vecinos, a quienes decimos amar, pero amar es ayudar. Entonces, en estos 2 casos que vimos anteriores, en ambos casos Pablo se hace defensor del matrimonio como una prevención de inmoralidad, porque está viviendo, el que esté viviendo en esta manera, en fornicación, en unión libre, está viviendo una vida inmoral. Yo no sé cómo una empresa puede recibir a trabajar a una persona que está viviendo una vida inmoral. Ahora ya le dieron aval a esto, ya lo aceptó el mundo, no la sociedad completa, el mundo. No los hijos de Dios, el mundo. El que está en el mundo recibe lo que sea, lo que sea. Se acomoda a todo, hasta la escultura las coge, hasta eso se acomoda a ello. Las malas culturas, todo eso. ¿Cómo era? Aquí ya ponen en los formularios estado civil y le ponen casado, soltero, casado, unión libre. O sea que le dan un aval para recibirlo a trabajar. Y allí la persona es honesta y dice unión libre. Allá pone ese contesta así. Y lo reciben a trabajar. ¿Qué está haciendo la empresa? La empresa y el dueño de la empresa y todos los empresarios que están en el mundo andan en ceguera espiritual. Pues dejan entrar el pecado a su empresa y quieren que sean prosperados. Deberían de ser más prosperados. Aún tienen prosperidad, pero es un engaño. Esa prosperidad es un engaño. Y eso los lleva a la final a perder la salvación y la vida eterna. Entonces, todas las personas del mundo ven lícito todo esto que es pecado delante de Dios. Ahora, como vimos en estos 2 casos, ahora vamos a verlos en otros 4 casos. Como fornicación viene usada una lista de pecados. Así como la fornicación la hemos visto en estos 2 casos. En otros 4 casos, la fornicación viene usada en una lista de pecados que contienen también adulterio, o sea, se da por ambos lados. ¿Ve?
que hay que hablar de fornicación y de adulterio, lo que está haciendo daño a la salvación del alma. Y miremos cómo está aquí en Mateo 15, 19. Recuerde que habíamos dicho anteriormente que el problema está en el corazón, ¿verdad? Y precisamente lo dice así Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, mire, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto sale entonces ¿de dónde? Del corazón. Así que el corazón que lo está haciendo, lo saca del corazón. Y al que lo admite, como en el caso de la familia, que admite esto, este pecado, o así no viva en su casa, pero vive en otro lugar, pero es su familiar y está viviendo así. Lo está admitiendo, le está dando cabida al pecado. Está siendo cómplice del pecado. Y el cómplice tiene mucho más que ver que el que comete el pecado. Entonces, el que deja que éste ocupe un puesto de trabajo en su empresa, entonces su corazón también está minado de pecado, porque admite en su corazón que esa persona está bien y que lo puede tener en su empresa. Y no solo en su empresa. Esto debía ser como un carácter de conocimiento total de la palabra de Dios en todos los entes gubernamentales, sociales, en una palabra. Porque el gobierno también admite esto. Ya vemos, no hay que ir muy lejos para darnos cuenta de cómo admiten a todos aquellos homosexuales a que sean ahora los que nos manden, o rijan, o gobiernen. Entonces, ¿cuál es el corazón del gobierno? ¿Quién recibe al alcalde? ¿Quién acepta esto? Por medio del presidente. Pero él dice, no, es esta persona que es así, no yo. Pero él lo está admitiendo. O sea, se hace partícipe de este pecado. Pero la gente no lo quiere ver así. No, se lava las manos, se pasa lo de Pilato. Entonces no se da cuenta de que está admitiendo, que está en contra, está apostatando las cosas de Dios. Acuerde que lo estamos viendo, que es una forma figurada como apostasía también. Marcos 7, 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Hermanos, estamos leyendo la palabra de Dios. Esto no tiene una información de otro lado, una fuente diferente a la palabra de Dios. Y está haciendo ver aquí claramente el corazón de los hombres, cómo está. De la mayoría de los hombres. Aquel que no ha pedido al Señor y no se ha dado por tarea de cambiar su corazón, que aún tiene un corazón sucio, sale todos estos pecados, sale todo esto que no agrada a Dios. De allí sale todo esto. Por falta de un cambio de corazón. Acuérdese, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si no nos damos a la tarea de ese cambio de corazón, tocará seguir por años, hablando de lo mismo, repitiendo lo mismo, pero no hay cambio. Vendrán generaciones, los que enseñamos hoy moriremos, ya no estaremos, vendrán otros, seguirán enseñando. Los que se murieron no enseñaron en su casa a los que tenían que enseñarle, y los hijos de estos seguirán la misma cadena, y se seguirá, ¿y hasta cuándo? ¿Ah? ¿Cómo piensa que el Señor esté en su corazón? ¿Contento, alegre, gozoso o contrito, como dice la palabra de Dios? No contristéis al Espíritu Santo de Dios,
el cual está en vosotros. Así que muchos se especializan en contristar, en entristecer al Espíritu Santo, o sea, a Dios. Primera carta a los Corintios 6:9 también dice de otra forma. Y Gálatas 5:19 también te dice de otra forma. Y sigue, y sigue, y sigue. No, esto no acaba. Pero mis hermanos, eso es para hacerlo. Esto es para acabar con todo esto. Si no hacemos caso de la palabra de Dios, si no usamos de sabiduría y de inteligencia que tanto pedimos a Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Estamos jugando a querer ser salvos, pero engañándonos, que no atendemos a lo que Dios nos manda, a lo que Dios exige, a lo que Dios nos da como mandamiento. Primera carta a los Corintios 6:9. Mire cómo lo está diciendo aquí en base de pregunta. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aquí puso en primera lista a los injustos para cuando estemos haciendo un estudio de los injustos. Pero la referencia que tomamos aquí, esta palabra también da y va para aquellos que estamos estudiando hoy, como es el fornicario y el adúltero. Entonces la palabra sirve para todo lo que querramos saber a través de ella y corregir desde luego. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Para dar a entender que de los injustos no heredan, no tienen salvación. Pero va a ser un listado pequeño aquí de otros que también están metidos en este contexto de que no van a tener la salvación. Y después de la interrogación dice, no erréis, por todos los medios está encarecidamente haciéndose para nosotros esta palabra de parte de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Sí ve, hermanos? Esa lista pequeña queda ahí. Pero esta lista es la que estamos tratando, la que estamos examinando, la que estamos inquiriendo, la que estamos haciendo que nos enseñe y que nos saque de este problema del pecado. Entonces ya el problema también está en cada uno de nosotros, si quiere o no obedecer. Si tú jovencita o si tú jovencito que estás escuchando esta palabra de Dios, estás haciendo burla porque está en esa condición y no está haciendo caso, no vaya a mirar después de que no se le dijo. O tú, padre de familia, se te está diciendo, Dios está hablando. Si tú no pones a funcionar la palabra de Dios y la haces valer, entonces te estás metiendo en el mismo pecado de aquel que lo está cometiendo. Te estás haciendo cómplice. Mire a ver si tenemos juicio para con esto. Y mire cómo lo dice también Gálatas 5:19. No sigamos errando entonces. Dice la palabra de Dios, no erréis. Pero quiero devolverme a la que estamos estudiando, primera carta a los Corintios 6:9, porque ayer decía en la enseñanza que muchos le ponen palitos a la palabra de Dios. A la situación de pecado le ponen palitos. Y sacan argumentos. ¿Sí? Y argumentan, es que Dios es misericordioso. Él sabe que la persona no se metió en esto, sino que por otra llegó a ese estado de pecado. Y piensa que por eso va a ser redimido ese pecado. Sí, nadie puede decir que Dios no es misericordioso. Nadie puede decir eso. ¿Ve? Dios tiene misericordia. Pero escrito también se encuentra claramente lo que estamos leyendo. Que aquellos que quieren ponerle ahí el palito para
para ayuda, a ver si ayuda ese palito y que no se use esa palabra, no llegue directamente. Se me hace necesario que leamos claramente esta pregunta que hace aquí en primera carta de los Corintios 6:9. La pregunta que puedes hacerte tú cuando tengas este inconveniente o esta incógnita. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y voy a coger cada una de estas que siguen aquí con esta misma pregunta. Hagámoslo como ejercicio. Y dice, no erréis. Y vamos a mirar aquí que dice fornicarios, ¿no? Ni los fornicarios. Pasemos esta palabra, ni los fornicarios, a la pregunta que vimos en la primera de los que habla de injustos. Ahora pasémosla ya, cambiémosla, pongámosla allí, acuñémosla. Y dice, ¿y no sabéis que los fornicarios no heredarán el reino de Dios? ¿No lo quiere saber? ¿No lo quiere entender? Ahora pasemos a los idólatras, a esa pregunta. Diría así, ¿no sabéis que los idólatras no heredarán el reino de Dios? Ahora pasemos a los adúlteros. ¿No sabéis que los adúlteros no heredarán el reino de Dios? Así también con los afeminados. ¿No sabéis que los afeminados no heredarán el reino de Dios? Y los últimos que están ahí son los que se echan con varones. Porque muchos piensan que el que se echa con varón es afeminado. No, es que le gustan los varones, pero él no es afeminado esa persona. Pero igualmente está cometiendo un delito, un pecado grave también. Porque está en contra de toda la realidad y la naturaleza que Dios nos presenta como hombre y varón, hombre y mujer, para hacer otros usos como hombre y hombre. Eso no es así, no es lícito. Entonces en estos, ¿no sabéis que los que se echan con varones no heredarán el reino de Dios? Así que minuciosamente démonos cuenta que no podemos ser ignorantes a lo que Dios dice en la palabra. No le pongamos palitos a la palabra de Dios. No justifiquemos o no nos justifiquemos si es que está en ese pecado. O no justifiquemos a otros. Llevémoslos a entender la palabra de Dios como está escrita. Porque también hemos hablado y oído y leído que los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Serán llevados a un juicio. ¿Ve? ¿Y cuál va a ser la sentencia? Entonces, cuando alguien va a sentenciar algo, ahí mira el Código Penal y dice, mire, en el capítulo tal, en el decreto tal, inciso tal, dice así. No puede ser libre, es culpable. Porque según lo que dice este Código Penal, merece la cárcel. En otros países dice merece la muerte, la pena de muerte, sucesivamente como corresponda según donde se encuentre. Entonces el día del juicio dice, páseme la palabra de Dios que es la que me juzga o nos juzga a todos los hombres. Y te van a leer allí en primera carta a los Corintios 6:9. Y dice, ¿y tú era que no sabías? ¿Fue que no te enteraste? ¿Fue que allá el pastor no le hizo repetir esta pregunta? ¿Cómo así? ¿Qué dice ahí? Dice aquí, por eso que tú no eres salvo, vea, no sabéis que los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los injustos, los afeminados, los que echan con varones no heredarán el reino de Dios. Ese es el juicio que va a recibir. Era que no lo sabías. Entonces te engañaron cuando estaban enseñándote la palabra de Dios, porque no te enseñaron.
Vamos ahora sí a ir a Gálatas 5:19, porque hay cosas que se manifiestan, ¿cierto? Aquí se manifiesta las obras de la carne, que en esas obras de la carne está el pecado. Y Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, vea, por no andar en el Espíritu, quieren que sean salvos por lo que hizo la carne, porque no murió a la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Cómo los pone allí? De una manera individual. ¿Cómo los ve allí que son diferentes estos pecados? Y muchos confunden que la fornicación y el adulterio es lo mismo. Eso es igual para algunos, ¿no? Los que ignoran la palabra de Dios. O los que la quieren ignorar, porque muchos la conocen y la ponen en ignorancia. Entonces, cuando se ha hablado con personas que han sido recasadas, y lo he tenido también con pastores conociendo la palabra de Dios, pero que no conocen el significado de la palabra que estamos hablando. Usted dice, no, hermano, ahí dice que los fornicarios y los adúlteros, eso hay carta de divorcio, ahí dice, mire. Y cuando les vamos a enseñar, entonces a veces se ponen hasta enojados. Porque dice, pues traiga el diccionario y comprenda lo que Dios dice en la palabra. Usted me está hablando de algo que no es. Mire, ¿qué dice acá? Aquí lo está separando. El adulterio y el fornicario aparte, no es que sea el mismo. Está con una coma. Eso es aparte, eso no es igual. Vaya, mira el significado, verá que nunca es igual. Entonces empiezan a tener en cuenta esto y empiezan más bien como a ponerse, algunos me ponen bravos, porque le está uno diciendo, mire, estás en pecado, estás en error. Bien, ya vimos en 2 casos, en estos 4 casos anteriores, y en al menos 2 casos se usa como sinónimo de adulterio, sinónimo. O sea, sinónimo es parecido o igual, dicho lo mismo en otra palabra, ¿sí? Es el sinónimo. O sea, tú dices una palabra y el mismo significado lo va a entender con otra palabra, pero es lo mismo, ¿ve? Entonces así también lo presenta, al menos en 2 casos se usa como sinónimo de adulterio, ¿ve? Vamos a verlo en estos 2 casos de Mateo 5:32. En este momento estamos profundizando la palabra de Dios, porque esos textos que estamos leyendo no los teníamos en cuenta cuando empezamos a leerlo. Y aquí nos da la oportunidad de ir más allá y mirar más profundamente para que no vaya a pasar de que no hagamos caso de lo que Dios nos está hablando. Mateo 5:32 lo presenta así. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, póngale cuidado, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, ¿sí? Sinónimo de adulterio, lo usa la fornicación, ¿sí? Lo hace ver casi como la misma, pero no lo es porque ya sabemos qué es cada una de estas cosas. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Vea. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, lo hace ver como un sinónimo, como si fuese igual. Pero tú y yo ya lo entendemos. Y aquí está hablando claramente, en el primer caso de fornicación y que lleva al adulterio, es porque ya hay un compromiso, casi como el matrimonio. Entonces, cuando esa fornicación se da, teniendo ese compromiso de matrimonio, no siendo libre por esa ley y por ese compromiso, entonces hace que ella o él adultere. ¿Ve? Miremoslo ahora en la siguiente cita, Mateo 19:9.
Y dice así, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, oigan esto, cualquiera, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vea. ¿Cómo lo entenderíamos, mis hermanos? Cualquier persona que repudia a su mujer o su mujer a su marido, esposo, ¿eh? Salvo, dice, salvo por causa de fornicación. Entonces, aquí está hablando. Y dije anteriormente, lo dije, me disculpan porque yo dije esposo, ahí no entra la palabra esposo, no. Porque aquí está hablando directamente a los solteros. Ahí tuve una pequeña confusión, pero lo aclaro. Porque la palabra es clarita y dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ¿eh? O sea, le está hablando a los solteros, no a los casados. Ve. Estaba comprometido con esa persona, estaba en desposorio y la repudió porque ella cometió fornicación o él cometió fornicación, cualquiera de los dos. Pero no le da carta de divorcio. Ahí es donde debe haber carta de divorcio por esa ¿qué? Repudio que se dio por haber fallado de esa manera. Dice, no, no, mijita, si usted va a comenzar así, mejor divorciémonos antes de que nos casemos y más adelante me quede mal. Porque eso ya puede volverse una práctica. Entonces le da la carta de divorcio, pero si no le da carta de divorcio y esa persona no le dio carta de divorcio y se casa con otra, empieza a tener adulterio. ¿Por qué? Porque no se hizo libre con carta de divorcio. Ni tampoco la que repudió quedó libre por la carta de divorcio, le faltó darle la carta de divorcio. Ella también se casa. Entonces dice, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vea cómo podemos meter a otro en problemas por no hacer las cosas en orden. Por decir, mañana lo hago y no se hace. ¿Ve? Dios nos manda una puntualidad para no errar. No nos olvidemos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso estamos haciendo referencia e insistiendo, repitiendo, acentuando sobre estos pecados, que hoy en día se ven muy a menudo. Por eso es que estamos acentuando mucho sobre esto, porque es que esto se está viviendo de una manera como si fuese normal, como si fuese lícito delante de Dios. Esto es el pan de cada día. Entonces, si nosotros no lo hablamos sabiéndolo, pues también se nos va a contar como pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces yo no quiero entrar en ello. Por eso acentúo y animo, o sea, exhorto a las personas que por favor salgan de ese estado y no alcahueteen a aquellos que están a su lado y que viven en esa forma. Entonces el cuerpo es templo del Espíritu Santo, no se les olvide. Y por eso Pablo exhorta a los creyentes que huyan de la fornicación. ¿Ve? Por eso Pablo lo hace. Por eso lo hago yo. Por eso lo tienes que hacer tú como padre de familia. Por eso lo puedes hacer, lo tienes, no que puedes, lo tienes que hacer tú como hermano que tienes un hermano o una hermana en ese pecado. Hágalo. Eso lo aprueba Dios. Mire cómo lo dice la primera carta a los Corintios 6, 18. No se olvide que como Pablo y como tú ya sabes que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces no puede estar con pecado o contaminado de pecado. Por eso es que Pablo exhorta a los creyentes a que huyan de la fornicación. Mire cómo lo está diciendo en primera carta a los Corintios. Precisamente Pablo le escribe a la iglesia que está en Corinto, a los Corintios. En el capítulo 6, 18 les dice así: huid de la fornicación. Vea, hay un punto y lo que sigue dice:
que tiene que ver con lo anterior, ¿no? Porque cuando hay punto seguido, tiene que ver con lo anterior. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, le está haciendo ver claramente. No haya cómo enseñar. Dice, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué está diciendo esto? Porque sabe que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no puede estar en pecado. Voy a hacer una comparación con otra cita bíblica. Comparemos entonces primera carta de Corintios 6:18 que acabamos de leer con primera carta a los Corintios 6, el mismo capítulo, pero en el versículo 13, un poquitico más atrás, donde dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Dígame, mis queridos hermanos, acá en este pasaje, si nos hacemos ignorantes o si no queremos entender, donde está haciendo aclaración que el cuerpo no se hizo para el pecado. Las viandas se hicieron para la comida. Y las comidas igualmente se hicieron para las viandas. Pero eso, ¿qué va a pasar con ello? Eso va a ser destruido, hermano. Y cuando dice destruido es que eso se pierde, eso no va a servir para nada. Ya no va a servir más para nada. Aquí está hablando igualmente del cuerpo. Está diciendo que el cuerpo es para el Señor. Pero si no es para el Señor, igualmente que las viandas, igualmente que las comidas, van a ser ¿qué? Destruidos. No sé si necesites un refuerzo más para entender esto. Así está claro, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué queda entonces que hacer? Obedecer. Y que nuestro cuerpo sea el templo del Espíritu Santo que tiene que ser. Entonces estamos mirando en todo este estudio que estos términos, este término, se refiere a toda inmoralidad del cuerpo. Tantos pecados que hemos hablado acá, injusticia, fornicación. Bueno, ahí hemos leído un poco de pecados. Idolatría, ¿cómo se llama? Los afeminados, idólatras, adúlteros, fornicarios, bueno, todo lo que habló. Todos esos términos se está refiriendo a toda la inmoralidad del cuerpo. Y lo que quiere Dios es que el cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Y Cristo dijo al respecto que toda inmoralidad sexual tiene origen en el corazón del hombre. Y entonces, ¿a qué nos está invitando? Al cambio de corazón. Y me toca, hermano, aunque a algunos no les guste, me toca repetirlo. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueve un espíritu recto dentro de mí. Invitación que está haciendo aquí. ¿Para qué les dije que se usó el capítulo 51 de Salmos, versículo 10? ¿Para qué se utilizó? ¿O para qué lo utiliza Dios? ¿Para qué? Pues para que nazca de nuevo, hermano. Entonces, ¿qué le estoy hablando aquí en este momento? Que nazcamos de nuevo, que hay una necesidad de nacer de nuevo. Y yo les dije al comienzo que aquí en adelante tú vas a empezar a entender más la palabra. Te vas a hacer más sabio en la palabra. Y aquí Dios te está mostrando y nos está mostrando a todos que sin nacimiento de nuevo no podemos heredar el reino de los cielos. No podemos entrar, dice la palabra de Dios en Juan 3:5. Si no se nace de agua y de espíritu, no se puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, con lo que yo les
Entonces, mire, que lo que yo les acabo de decir, que el término que refiere, que estos términos, pecados, estos términos aquí, se refiere a la inmoralidad del cuerpo, y Cristo, o sea Jesús, dijo al respecto, en la palabra de Dios lo dice, que toda inmoralidad sexual tiene origen en el corazón del hombre. Entonces vamos a leer Mateo 5:28. En Mateo 5:28, que es la referencia que estamos leyendo. Dice así: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí está la inmoralidad. Está esta inmoralidad en el corazón. Por eso se estudió e hicimos referencia repetidas veces en que todo sale del corazón, las inmoralidades, o sea, los pecados. Entonces el Señor no cesa de hablarnos, de hacernos caer en cuenta que ese problema lo está teniendo el hombre desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo el hombre está emproblemado con la situación del corazón. Y que no interesa todo el tiempo que haya pasado esto. Recuerde que siempre el Señor en la palabra nos hace ver que al estudiarla nuevamente, o por primera vez, o llegar a Cristo, es con un fin de solucionar, de arreglar, ¿sí? De dejar ese error, o de enmendar cualquier tipo de error. Y Él nos está diciendo aquí claramente, que tenemos que mirar cómo está funcionando nuestro corazón. No en el sentido de salud, ¿no? Para eso toca ir al médico. Pero aquí está es en funcionamiento del pecado, de la inmoralidad que hay y que existe y que se da en el corazón, por medio del corazón. Quiere decir que todo lo que salga de nuestro corazón tiene que ser bueno, si es que el corazón de nosotros es bueno. Pero no podemos hacer que el corazón saque el corazón cosas buenas siendo malo. No puede sucederse eso, hermanos. Eso no puede sucederse, mis hermanos. No lo hay. Nosotros no podemos, y eso lo dice la palabra de Dios y la hemos estudiado tantas veces, mis hermanos, que recuerda cuando lo habla en los árboles, dice de un árbol malo no puede salir cosas buenas. No. Del árbol bueno puede salir cosa buena, pero de un árbol malo no puede salir cosa buena. Así que nosotros tenemos por todos los medios darnos a la tarea, mis hermanos, darnos a la tarea de mirar cómo está nuestro corazón. Si nuestro corazón no está en función de agradar a Dios con todo lo que hagamos, es necesario el cambio total. Pero acuérdese que está hablando de crear un corazón nuevo. La palabra de Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y hay una renovación de espíritu. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esto ya lo hemos dicho que no lo podemos hacer nosotros. Solamente una persona, la persona de Jesús o Dios. No hay otro que lo pueda hacer. Tenemos que ser muy coherentes con esto, mis hermanos. Si nosotros no hacemos este cambio de corazón, entonces vamos a tener que seguir hablando de lo mismo todos los años, todas las veces que tú quieras, toca lo mismo. Y tú te vas a hacer también partícipe de repetición y repetición.
porque no queremos hacer caso a la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, mis hermanos, es claro, la palabra de Dios aquí nos acaba de decir que este término de inmoralidad se refiere al cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces no se olvide, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y vamos a terminar, mis queridos hermanos, con la última cita que les di de Marcos 7:21 al 23. Y dejamos ahí y después seguimos en una forma que vamos a empezar a ver, que dice que por tanto debemos cuidar el corazón, porque aquí nos está haciendo ver la situación que está en el corazón, lo malo. Marcos 7:21-23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Veis? Dejémoslo ahí entonces, sí. En ello estaremos, si Dios nos lo permite, el día de mañana. Dios amado, te doy gracias, porque a pesar de la interrupción que tuvimos eléctrica, pudimos seguir con la palabra y hemos llegado a este fin. Pidiéndote, Señor, que nos siga cuidando, ayudando, guiando, Señor, porque este estudio, Señor, es con el único fin de andar en pureza, en santidad y en amor para contigo. Oro por cada uno de mis hermanos y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.